Sí, de boca, pero no de corazón. Sí, no habían dicho que dejaba de estar en vigencia la palabra de Dios, pero de hecho lo habían hecho. Ahora, no podemos juzgar el corazón, ¿verdad? Y alguno podría pensar, ¿cómo sabe Jesús esto? ¿Es Jesús? Nosotros no podemos saberlo. Bueno, no olvidemos que Jesús era plenamente Dios, pero plenamente hombre. Y no olvidemos que según Filipenses capítulo 2, Jesús se despojó a sí mismo, lo conocido como kenosis, es decir, sin dejar de ser Dios y sin dejar de tener los atributos de Dios, Él dejó de ejercitar sus atributos de manera independiente, apartado del poder del Espíritu y de Dios Padre. Es decir, Él vivió su vida en esta tierra como un ser humano, como tú y como yo. Por eso Hebreos capítulo 4 dice que Él, siendo hombre como nosotros y siendo tentado en todo como nosotros, podemos acudir a Él con confianza porque Él entiende lo que estamos pasando. Entonces, con eso en vista, no podríamos decir, bueno, Jesús, lo que sucedió es que, como era Dios, Él omniscientemente conocía el corazón de estas personas, nosotros no conocemos el corazón de las personas, entonces no podemos llegar a estas conclusiones. Por supuesto que no conocemos el corazón de las personas, y finalmente nosotros no somos el criterio para juzgar las cuestiones. Pero lo que Jesús hace es observar lo que estaban diciendo y haciendo, y en base a lo que decían y hacían, realizó un diagnóstico de su corazón. ¿Qué hacían y decían? Con los labios me honran, me rendís culto, pero vuestro corazón está lejos. ¿Por qué su corazón estaba lejos? El meollo de la cuestión, porque enseñáis como doctrinas preceptos de hombres, un hecho externo que se puede observar. Cuando una persona está lejos de Dios de corazón, cuando no sigue la palabra de Dios, o peor aún, cuando la sustituye por preceptos de hombres y sigue los preceptos de hombres en lugar de la palabra de Dios, que es lo que estaban haciendo ellos. Por eso Jesús dice, vuestro corazón está lejos de mí. Y si hubiera alguna duda, versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Por eso sabía Jesús que su corazón estaba lejos. Porque el corazón que está lejos de Dios, da igual que vaya a todos los cultos, da igual que se reconozca como religioso, da igual que haya nacido en tal familia, en tal otra, da igual que haga una fachada, no ama la palabra de Dios y lo muestra en que no la sigue. Se caracteriza por eso. Se caracteriza por eso. La vida de estas personas se caracterizaba porque habían dejado el mandamiento de Dios y os aferrabais a la tradición de los hombres. Ahora, esto no es algo exclusivo de los fariseos y escribas y aquella época, sino que a lo largo de la historia ha sucedido y aún a día de hoy sucede. Los hipócritas religiosos que está describiendo aquí Jesús están caracterizados por esto. Anteponen los preceptos y enseñanzas de los hombres a la palabra de Dios. ¿Eso es exclusivo de aquella época? No. Esto hoy en día también sucede. Sin lugar a dudas podríamos pensar en ejemplos claros de esto. Podríamos hablar de la Iglesia Católico Romana. Un claro y triste ejemplo de cómo han desplazado la autoridad de la palabra de Dios y la han puesto en la autoridad de los hombres, la autoridad del Papa, la autoridad de las tradiciones de la Iglesia, la autoridad del magisterio de la Iglesia, que sería muy similar o equivalente a las tradiciones de los judíos en aquel tiempo. Sin lugar a dudas, están alejados de Dios su corazón, aunque hagan culto, aunque hablen en nombre de Dios, aunque tengan apariencia religiosa. ¿Por qué? Porque han sustituido la autoridad de la palabra de Dios con la autoridad de la enseñanza de los hombres. Y podríamos estar aquí mucho tiempo explicando muchas maneras concretas en las que esto sucede, pero creo que no es necesario. Y si alguno tiene alguna duda al respecto, luego podemos hablar más al respecto. O simplemente, si no te has criado en un ambiente católico, nunca has ido a una misa, a una celebración, has tenido conversaciones con personas que se denominan católicos, te animo a que lo hagas y les preguntes, ¿dónde está la autoridad? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Sí, es la palabra de Dios. ¿Y es la autoridad por encima de todo? Y si tu cura dice esto y la palabra de Dios dice esto otro, ¿a quién vas a seguir? Y si el Papa dice esto y la palabra de Dios dice el otro, ¿a quién te vas a someter?
Y fácilmente verás, la autoridad no está en la palabra de Dios, está en otros lugares. Y esto ha sucedido en una desviación a lo largo de siglos, como había sucedido en aquel tiempo, por lo menos 6 siglos, 7 desviados de la palabra de Dios, el pueblo judío. Ahora, ese ejemplo sería demasiado cómodo, ¿verdad? Demasiado confortable, mirar afuera, mirar a otro lado, verlo, irnos para casa, incluso en base a esto, incluso pensar, uy, qué buenos somos, ¿no? Ellos están equivocados. Pero es que cualquier persona, hermanos, cualquier persona que antepone una tradición, que antepone una preferencia, que antepone una interpretación humana a lo que la Biblia dice claramente, de una u otra manera está apartándose de la palabra de Dios para aferrarse a los preceptos de los hombres o sus propios preceptos. Cualquiera. Es triste escuchar hoy en día a supuestos cristianos profesantes, y no hay que ir a la Iglesia Católica, decir, sí, la Biblia dice esto, pero yo creo que hay que hacer esto otro. Es una muestra de que la palabra de Dios no está siendo la autoridad. O, al final en su vida, la autoridad son sus preferencias, sus conveniencias, su familia, sus amistades, sus tradiciones, a las cuales se aferran, y cuando hay un choque entre lo que la palabra de Dios dice y todas estas cuestiones en su vida, si no está dispuesto a pagar el precio que sea necesario por seguir la palabra de Dios, está dispuesto a comprometer lo que dice la palabra de Dios para evitar el problema. Y la autoridad entonces ha dejado de estar en la palabra de Dios y está en cualquier otra cosa que ocupa su lugar. Sí, de boca va a seguir diciendo, es la palabra de Dios y es la autoridad, pero de hecho, en el corazón, por las decisiones que toma y los actos que realiza, si no se somete a lo que la palabra de Dios dice, no es verdad lo que está diciendo. No somos omniscientes. Simplemente los hechos delatan el corazón de cualquiera de nosotros y los hechos delatan dónde está en realidad la autoridad. Finalmente, como Jesús afirma, es un tema del corazón que se ve reflejado en la manera que tratamos su palabra en el día a día. Jesús les confronta. Estas son palabras muy serias, muy confrontativas, porque es una cuestión muy seria. Ahora, no solo habían anulado la autoridad de la palabra de Dios porque se habían apartado de la palabra de Dios para aferrarse a los preceptos de los hombres, versículos 6 al 8, sino que habían anulado la autoridad de la palabra de Dios porque habían tergiversado, otro matiz que Jesús añade, tergiversado la palabra de Dios para guardar los preceptos de los hombres, versículos 9 al 13. Fijémonos, también les decía, la segunda parte de su respuesta, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y les da un ejemplo. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. En estos versículos encontramos la segunda parte de la respuesta de Jesús a los fariseos y escribas. La respuesta principalmente está en los versículos 9 al 12 y la conclusión final está en el versículo 13. Ahora, ¿cuál es el segundo veredicto de Jesús respecto a los religiosos hipócritas que estaban enfrentando en aquel tiempo? Versículo 9. Violáis la ley de Dios para guardar vuestros propios preceptos. Esta es la idea que luego ilustra con ese ejemplo. Violáis la ley de Dios para guardar vuestros propios preceptos. Bueno, nos llevaríamos la mano a la cabeza. ¿Cómo podían estar haciendo eso? Fijémonos qué sutil era. Lo que le está diciendo es que se habían convertido en expertos en tergiversar lo que Dios decía para poner por encima sus criterios, sus tradiciones, sus preceptos y todavía considerarse espirituales y religiosos. Pero lo que estaban haciendo era invalidar, en otras palabras, dejar sin efecto lo que la Biblia decía y validar, dar efecto a lo que ellos decían. Y por si había algunas dudas, muchas veces se dice un ejemplo vale más que 1000 palabras y Jesús les da un ejemplo. Versículos 10 al 12.
Jesús cita algo de la ley de Dios, el Pentateuco, cuando dice, Moisés dice, está diciendo, el Pentateuco dice, la palabra de Dios dice, ¿no? ¿Qué decía? Bueno, mandamiento claro, honra a tu padre y a tu madre. Todos sabemos que, por lo menos el libro, espero que sepamos dónde está, ¿verdad? Este mandamiento. Éxodo, ¿no? ¿Qué capítulo? Con los 10 mandamientos. Éxodo 20. 10 mandamientos, el doble, capítulo 20, tal vez si nos ayuda a recordarlo. Está en el versículo 12, pero luego dice, y está hablando de no hablar mal de ellos o maldecir a los padres. Eso está en Éxodo 21, 17. Jesús les está diciendo, esto es lo que dice la Biblia, ¿vale? Os voy a demostrar cómo tergiversáis la palabra de Dios y finalmente la sustituís. Esto es lo que dice la Biblia. Vosotros decís, versículos 11 y 12, vuestra tradición de los ancianos, vuestra interpretación, vuestros preceptos que habéis puesto por encima de la palabra de Dios. ¿Qué les dice? ¿Qué es esto de Corbán? Ellos lo entendían, nosotros estamos tan alejados que tal vez la mayoría no comprendemos qué es esto. Corbán significa literalmente en hebreo consagrado a Dios. Una ofrenda consagrada a Dios. ¿Y qué hacían ellos? Espiritualizaban el no querer ayudar a sus padres. La Biblia decía, honra a tu padre y a tu madre, y una manera de ayudarles era proveer para ellos en momentos de necesidad, especialmente cuando llegaban a la época de la vejez, un mandamiento que también está vigente hoy en día, como 1 Timoteo 5 nos dice, especialmente con las viudas. Ahora, ellos invalidaban la ley de Dios. No decían, no, Dios no ha dicho honra a tu padre y a tu madre, pero lo tergiversaban. Ellos que decían, mira, puedes decir, Corbán, consagro todos mis bienes a Dios, lo cual era un truco, una triquiñuela para ayudar a sus padres y espiritualizarlo. ¿Por qué? Porque no daban todos sus bienes a Dios. En el Corbán estaba permitido decir, Corbán, consagro todos mis bienes a Dios, más adelante ya se los daré. Mientras tanto los voy a disfrutar. Y en ese Corbán, después de un tiempo, de unos años, podían volver a decir Corbán y recuperaban todos sus bienes, y con toda esa triquiñuela supuestamente habían estado consagrados sus bienes a Dios, pero lo único que habían hecho es meterlo en una caja fuerte con una excusa espiritual. Habían tirado la llave hasta que sus padres ya no necesitaban ayuda y volvían a abrir la caja fuerte y decían, ahora ya son míos otra vez, qué bien me siento, los bienes han estado consagrados a Dios y yo no he roto el mandamiento de honrar a mis padres y a mi padre y a mi madre. ¡Qué increíble!, ¿no? ¿Quién había establecido Corbán? No la Biblia, no lo encontramos por ningún sitio. Esto lo habían establecido los ancianos, la tradición de los ancianos, lo cual les permitía desobedecer la palabra de Dios flagrantemente y todavía seguir teniendo comunión, seguir considerándose buenos religiosos y buenos judíos. ¡Qué afrenta a Dios y a su palabra! Claramente no estaban honrando a sus padres. Y Jesús les da un ejemplo claro de los 10 mandamientos. No hubiera duda, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué hay que interpretar de esto? No hay nada que interpretar. Todo el mundo lo entiende. Y os veo un ejemplo claro, Corbán, todo el mundo sabía lo que era. ¿Hay alguna duda de lo que estáis haciendo? No. Pues por medio de esto estáis tergiversando la palabra de Dios, la estáis desobedeciendo y todavía justificándoos espiritualmente. Una cosa es lo que la Biblia decía y otra muy distinta es lo que ellos decían. La conclusión es clara y contundente. Versículo 13. Habéis invalidado la palabra de Dios. Habéis abolido de facto la palabra de Dios. La habéis dejado sin efecto, sin validez. Ya no es la autoridad. Eso es lo que habéis hecho. ¿Cómo van a seguir mis discípulos esto? Si estáis llevando a todo el pueblo en la dirección opuesta a lo que Dios está diciendo que tienen que hacer. Sí, de boca decís que es la palabra de Dios, pero de hecho y de corazón no la seguís. Por lo tanto, podemos concluir, según Jesucristo, por sus palabras que encontramos en estos versículos, los hipócritas religiosos son aquellos que sustituyen la palabra de Dios por preceptos y tradiciones humanas de cualquier tipo. Y para hacerlo tergiversan lo que dice la palabra de Dios para hacer lo que les conviene o creen mejor.
Hoy en día también los buenos religiosos hipócritas espiritualizan y encuentran excusas aparentemente piadosas para no seguir lo que la Biblia dice. Se sacan versículos fuera de contexto. Se usan versículos, supuestamente, para no hacer un mandamiento que Dios da en su palabra. Y todo eso acallando la conciencia y tratando de mantener un áurea de espiritualidad. De boca, sí, pero de hecho, no. Hoy en día no se apela al Corbán para dejar de hacer algo que la Biblia dice claramente, ¿verdad? Pero se apela, por ejemplo, a la gracia de Dios, mal versada. Se apela al amor. ¿Tú no quieres hacer algo? Entonces apela al amor de Dios. Ese es un cheque en blanco para hacer lo que quieras, para desobedecer la ley de Dios, para no seguir la palabra y aún así sentirte bien diciendo: es que el amor de Dios nos permite pasar por alto todo. Eso no es así. Podríamos ver varios versículos, pero uno de ellos que es claro al respecto, Primera de Juan 5:3, este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios, no el amor que hoy en día se transmite, que es una desfiguración del amor de Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Amas a Dios? Entonces vas a desear guardar la palabra de Dios, no como una carga, no como un legalismo, no como una obligación, sino porque realmente amas a Dios. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es decir, si no guardáis mis mandamientos, es que no me amáis. Y aquel que encima dice que es por el amor de Dios o por la misericordia de Dios, justifica la desobediencia a Dios y se queda tan campante espiritualmente hablando, está siendo un religioso hipócrita como lo eran en aquel tiempo. Están malversando la gracia de Dios. Pablo mismo en Romanos 6:1 les dice, después de haberles explicado en los primeros 5 capítulos la belleza del Evangelio, de la justificación, de la gracia de Dios, de la propiciación de Cristo por nuestros pecados, que es un regalo inmerecido, que es Cristo el que lo hizo en sustitución por nosotros. ¡Qué hermoso! ¡Qué gracia de Dios tan incomparable! Pero había un peligro. Y Pablo, movido por el Espíritu Santo, lo sabía. Entonces, en Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos entonces? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. No quiero que malentendáis lo que es la gracia de Dios. El que ha recibido la gracia de Dios inmerecidamente, no la utiliza posteriormente para pecar impunemente. Eso no es la gracia de Dios. Eso es violar la gracia de Dios. Eso es malversar la gracia de Dios. Eso es aprovecharse la gracia de Dios y en realidad afrentar a Dios. Usar su gracia para justificar un corazón que no quiere obedecer. No, la gracia de Dios es la que recibe el pecador arrepentido y merecidamente la recibimos con los brazos abiertos, la disfrutamos en el día a día, pero no nos aprovechamos de la gracia de Dios ni queremos hacerlo, aunque a veces lo hacemos. Pero no deseamos hacerlo. Y finalmente no podemos decir, entonces pecaremos, o pecamos, o podemos justificar el pecado. No, ni el nuestro, ni el de nadie más, porque nosotros no somos Dios y la palabra dice algo al respecto. La palabra de Dios sigue vigente, sigue siendo la autoridad, y ni por el amor de Dios, ni por la gracia de Dios, yo puedo contradecir lo que la palabra de Dios dice y todavía pensar que soy espiritual, porque entonces sería un religioso hipócrita, hermanos. ¿Nos damos cuenta? Los judíos en aquella época, con esta excusa religiosa del Corbán espiritualizada, acallaban sus conciencias y se creían con licencia para desobedecer lo que la palabra de Dios claramente decía. Y finalmente lo que estaban haciendo es anular, dice Jesús, la autoridad de la palabra de Dios al tergiversarla para no cumplirla y al apartarse de ella para aferrarse a los preceptos de los hombres. El resultado fue, habían abolido de facto la palabra de Dios. Sí, el Pentateuco era la palabra de Dios, ningún judío iba a decir que no era la palabra de Dios. Pero de hecho, de facto, la habían abolido y ya no era la autoridad. Y toda abolición de una ley lleva un proceso. Esto no sucede de un día para otro. Ahí habían pasado 600 años y llegaban a ese extremo.
y luego no estuvieron a gusto con lo que habían hecho, sino que esa tradición oral, como hemos dicho en varias ocasiones en esta mañana, la escribieron claramente, y esa era la autoridad, y la seguían, y aún hoy en día los judíos lo siguen en el Talmud, con la Mishnah y la Gemara. Perseveraron, no se arrepintieron. Jesús les confrontó, no se arrepintieron, sino que se aferraron aún más y siguieron aún más las tradiciones de los hombres. Qué triste. Pero como decía, toda abolición de una ley lleva un proceso. Probablemente si hablamos de abolición de una ley, la que viene a nuestra mente, una de las más famosas y conocidas en la historia de los hombres, es la abolición de la esclavitud. Una buena abolición. Pero eso no surgió de un día para otro. Eso llevó años, muchos años, para que tuviera vigencia en distintos países del mundo. Probablemente la más conocida es la que sucedió en Estados Unidos, porque estuvo relacionada con la guerra de secesión también, en el siglo XIX. Y llevó muchos años, y no fue ipso facto, no solo en los Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña, en otros países, incluso España, que en la época de colonias de ultramar era permitida la esclavitud. Los fariseos y escribas abolieron la palabra de Dios, una mala abolición, y les llevó muchos años. Pero llegados a este punto, habían anulado la ley de Dios. No la habían abolido de derecho, pero sí de hecho. No la habían abolido de boca, pero sí de corazón, que sus hechos demostraron. Hermanos, hoy en día corremos el mismo peligro. Corremos el mismo peligro nosotros, yo el primero. Corremos el mismo peligro como congregación. En el momento que nos desviemos un ápice de lo que la palabra de Dios dice, en el momento que justifiquemos hacer algo en contra de lo que la palabra de Dios dice, en el momento que otras cuestiones, sea la que sea, tiene más peso y autoridad que la palabra de Dios, estamos empezando a caminar en la abolición de hecho de la palabra de Dios en nuestras vidas o en la congregación. Pero nuestra oración tiene que ser: Señor, muestra nuestro corazón. Debemos examinarnos primero a nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios. Señor, examina mi corazón, muéstrame si en algún área de mi vida sí afirmo lo que dice tu palabra, pero en la práctica no lo estoy haciendo. Señor, muéstramelo, o tal vez si lo veo, ayúdame, Señor, dame las fuerzas. Yo soy débil, yo no puedo hacerlo, pero el Espíritu Santo es poderoso por medio de su palabra para darnos la convicción y capacitarnos para realizarlo. Y esto solo lo puede hacer una persona que ha nacido de nuevo. Porque el problema es, como Jesús dijo, del corazón. Esto no lo va a poder hacer un religioso. Y si estás aquí en esta mañana y aún no has nacido de nuevo, aún no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, aún no te has arrepentido de tus pecados, y eso se ha visto reflejado no en una decisión, no en levantar una mano un día, no en haber dicho unas palabras que repetiste después de otra persona, sino que se ha visto realmente en un cambio en tu vida, que desde ese momento progresivamente has empezado a amar más a Dios y a amar más su palabra y a ser más sensible al pecado, a estar más agradecido por Cristo y a desear alabarle, y que cuando pecas te pesa y te arrepientes, y cuando te reúnes con los hermanos tienes gozo y tienes una comunión íntima con Dios. Entonces, si eso no sucede en tu vida, es que tal vez has hecho una profesión de boca, pero no ha afectado el corazón. Y eso es lo más terrible, porque sin que haya un nuevo nacimiento, como la Biblia nos enseña, ninguna persona es capaz de poner la palabra en el lugar que merece, ni va a tener el deseo de seguir la palabra, sino que los mandamientos de Dios van a ser gravosos, como cuando hay que hacer la declaración de la renta. Lo haces porque estás obligado, pero si no, no lo harías. No, los cristianos no siguen la palabra de Dios porque les obligan, sino porque Dios ha cambiado su corazón y ahora lo desean. Nada en nosotros, no somos mejor que nadie, pero Dios ha hecho esa obra en nosotros, ha puesto su Espíritu en nosotros por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y ahora Él nos ha hecho nuevas criaturas en Él. Y ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él y deseamos serle agradables en todo. Y no ponemos en alto las opiniones de los hombres,
sino que ponemos en alto la opinión de Dios, que la tenemos en la palabra de Dios y pedimos, Señor, ayúdanos a sostenerlo en alto en mi vida, en mi familia, en mi barrio como un ejemplo, en nuestra iglesia local de León que se reúne en calle Colón 35. Señor, que tu palabra sea exaltada, que tu Hijo Jesucristo sea exaltado en nuestras vidas, en esta congregación y en este país, y ayúdanos en nuestra debilidad a honrar tu nombre para ti. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, después de haber sido expuestos a lo que tu palabra dice en este pasaje, después de haber visto la contestación de Jesús a estos religiosos hipócritas, Señor, nos humilla realmente. Nosotros seríamos igual o peor que estos religiosos, si no fuese porque tú abriste nuestros ojos y cambiaste nuestro corazón y creaste nuevos deseos y nuevas lealtades a ti y tu palabra por medio de Cristo Jesús. No somos mejores que nadie, sino que todo el mérito es de Cristo. Y a Él exaltamos, y a Él estamos agradecidos, y a Él le adoramos. Pero gracias, Señor, porque no solo nos has salvado, sino que nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús. Y lo que antes no veíamos, ahora lo vemos a partir de tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes por tu Espíritu Santo a la luz de tu palabra a examinar nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento. Si hay algo en nuestra vida, tal vez no nos caracterizamos por ello, pero tal vez estamos en un momento en el que no estamos dispuestos a obedecer lo que tú dices en tu palabra, y encontramos muchas excusas y muchas maneras de justificarlo, incluso algunas de ellas supuestamente espirituales. Señor, quebranta nuestro corazón. Ayúdanos a realmente venir a ti humildes y decir, Señor, tú tienes razón, yo estoy equivocado. Esto es lo que dice tu palabra, esto es lo que dice la sociedad, o digo yo. Señor, tú tienes razón. Ayúdame a seguir lo que tú dices.